Estamos en un mundo que no tiene la presencia de Dios, los deseos de hacer lo bueno. Hay insipidez en el mundo, en el corazón de la gente. Pero para eso tú y yo, cuando imitamos a Cristo en su carácter y buscamos ser como Él, entonces empezamos a hacer esa sal que le da sabor a las cosas. Bienvenidos, familia Fuentes. Estamos muy emocionados porque esta tarde estén acompañándonos. El tema de hoy es ¿cómo estás construyendo tu vida? Y nos lo compartirá el hermano Martín Juárez. Recuerda que aquí abajo puedes dejarnos tu comentario o alguna petición de oración que quieres que hagamos. Los estamos leyendo todos. Queremos que veas unos anuncios muy importantes que tenemos para ti. Te invitamos a un tiempo de búsqueda de Dios por medio de la oración y el clamor. Vamos a unir nuestras oraciones a favor de nuestra nación y nuestras familias. Te invitamos este viernes a las 6 de la tarde a unirte con nosotros a este tiempo. Estaremos en vivo por nuestros canales de Facebook y YouTube. No faltes, te esperamos. En este tiempo de oración vamos a estar leyendo cada una de tus peticiones que nos has escrito en nuestras transmisiones. Y por último, pero no menos importante, queremos que seas parte del curso que está impartiendo nuestro pastor Oscar Estrada, preparándonos para servir los días viernes a las 8 de la noche a través de Zoom. Aquí te dejamos todos los datos. También queremos que seas parte de nuestra campaña Manos que Ayudan. Puedes traer los siguientes productos que te dejamos en pantalla en nuestros siguientes horarios. Recuerda que es momento de ayudar a los que más nos necesitan y queremos que seas parte de esta bendición. Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus bienes y con la primicia de tus ganancias, y tus graneros se llenarán, y tus prensas de vino rebosarán de vino. Dios nos habla de dar un poco de lo mucho que Él nos da con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, las cuales tú puedes realizar a través de transferencia bancaria o depósito. Te dejamos los datos en pantalla. Asimismo, puedes traerlos a los buzones de la Iglesia Fuentes. Te dejamos los horarios aquí abajo. ¿Qué les parece si nos ponemos a orar por lo que Dios ha puesto en tu corazón? Porque toda la familia estemos unidos en oración por las ofrendas y los diezmos. Te pido que allá en casita cierres tus ojos y podamos orar por ellos. Gracias, Señor, porque tú eres parte de todo esto. Gracias porque a pesar de las dificultades tú no nos dejas, Señor. Tu mano está en nuestras familias, tu mano se ve reflejada en nosotros en cada día, en cada momento, en cada dificultad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres espléndido. Tu gloria está sobre nosotros y la podemos ver todos los días al amanecer. Te pido que bendigas a todos aquellos que han dado y a los que no están en sus posibilidades también, Señor. Eres tú el que reina sobre esta tierra y eres tú el que reina sobre nuestras finanzas y sobre nuestras vidas. Te lo pido que bendigas a cada uno de los que están viendo esta transmisión. Gracias, Señor, gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dispón tu corazón alegre porque ya comienza nuestro tiempo de alabanza. Nada nos separa.
todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Se puede perder, no, no, Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Oh, oh, venció, Cristo venció. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Gloria te daré, por siempre te alabaré. Oh, a ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria te daré, por siempre te alabaré. Nos acercamos a tu presencia, Señor. Nos acercamos hasta el trono de la gracia para hallar favor en tu presencia. Ese es el lugar que anhelamos. Ese es el lugar que deseamos. Ese es el lugar que nuestra alma y nuestro corazón desea. Tu presencia, tu corazón, estar contigo. Ven a habitar. No queremos solo una visita. Ven a disfrutar. Tú eres adorado en este lugar. Ven a habitar. Y no queremos solo una visita. Ven a disfrutar. Tú eres adorado en este lugar.
y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, más que todo, hoy queremos tu gloria, y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Levanta tu voz, decláralo, ven a habitar, ven a disfrutar. Tú eres adorado en este lugar. Una vez más decimos, ven amado, ven a habitar. No queremos solo una visita. Ven a disfrutar. Tú eres adorado en este lugar. Vamos, levanta tu voz, dilo. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, es tu gloria, Dios. Lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que necesito es tu gloria, tu presencia. Quiero estar donde tú estás, quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, cerca de tu corazón. Anhelo tu presencia, anhelo más de ti, Dios. Necesito tu presencia. Es tu gloria, tu gloria, lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Anhelamos más de ti, anhelamos más de ti, amado Espíritu de Dios, amado Espíritu de Dios. Ven a habitar en cada corazón, en cada hogar, en cada familia. Que tu reino se establezca, que tu voluntad se haga
nosotros, habita entre nosotros, habita entre nosotros, amado. Abre los cielos y venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Abre los cielos y que tu gloria llene cada corazón, cada vida. Llénanos, ven amado, ven y sopla otra vez. Sopla, sopla, sopla en cada hogar, sopla en cada vida. En el nombre de Jesús declaramos tu espíritu moviéndose, sanando, liberando, transformando, llenando. Llévanos más profundo en ti, Señor. Llévanos más profundo en tu gloria, en tu presencia. Llévame más profundo. Quiero estar aquí. Llévame más profundo. Llévame más profundo en ti, llévame más profundo. Quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo. Quiero sumergirme en ti. Llévame más profundo. Quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo. Quiero sumergirme en ti. Vamos, dile. Llévame más profundo. Quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo. Quiero sumergirme en ti. Digámosle. Y llévame más profundo. Quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo. Más profundo en ti, más profundo en ti. Llévame más profundo. Y quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo. Quiero sumergirme en ti. Y llévame más profundo. Quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo. Quiero sumergirme. Vamos, y la iglesia. Llévame más profundo. Y quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo. Quiero sumergirme en ti. Lo entrego todo a fin de conocerte a ti. Lo entrego todo por ti. Lo entrego todo a fin de conocerte a ti. Lo entrego todo por ti. Vamos, iglesia, dile a él. Lo entrego todo, amén, a fin de conocerte a ti. Lo entrego todo por ti. Lo entrego todo a fin de conocerte a ti. Lo entrego todo por ti. Lo entrego
profundo. Quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo. Quiero sumergirme en ti. Y llévame más profundo. Quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo. Quiero sumergirme en ti. Señor, oramos por cada familia. Oramos por cada hogar. En el nombre de Jesús, que podamos tener un encuentro contigo y con tu presencia. Que podamos ser investidos de lo alto. Y que podamos ser un testimonio vivo de tu gracia, de tu amor, de tu poder en medio de esta generación. Espíritu Santo, ven, llena tu iglesia. Espíritu Santo, ven, llena cada vida, cada corazón. Transfórmanos, renuévanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fue de gran bendición nuestro tiempo de alabanza. Ahora prepárate con tu libreta y tu pluma porque ya comienza nuestro tema ¿Cómo estás construyendo tu vida? Te esperamos el día de mañana a las 6 de la tarde en nuestro programa en vivo Una voz que clama. Dios estará hablando a nosotros a través de este tiempo de oración. Te esperamos todos los domingos en nuestras transmisiones. Recuerda que son vía Facebook o YouTube. No te olvides de suscribirte y compártelo con todos tus conocidos. Nos vemos el día de mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos una vez más en esta maravillosa tarde para poder compartir la palabra de Dios y pues esperando que en estos tiempos tan complicados una vez más nosotros como iglesia estemos firmes y la mayor firmeza en la cual podemos tú y yo estar es estar constantemente escuchando la voz de Dios, constantemente estar atento ahí en tiempos de oración con el Señor. Esas son las formas que el Señor nos ha dejado para que tú y yo podamos encontrar una perspectiva de las cosas como deben de ser, no en lo que vemos, sino en lo que Dios está haciendo atrás de todo ello. Y nosotros como iglesia debemos estar firmes en estos tiempos y siempre. Pues en esta tarde vamos a hablar sobre un aspecto en la cual nos podemos dar cuenta que cuando la sociedad, la gente que conforma una sociedad, un país, cuando no está poniendo fundamentos firmes en sus vidas, pues muchas veces está cayendo en varias situaciones que no ha podido soportar porque a lo mejor están pasando situaciones muy difíciles, muy complicadas. Y a través de la palabra, el Señor Jesucristo nos va a mostrar las dos formas dos tipos de hombres, cómo están viviendo en su vida, cómo están llevando a cabo su vida, qué cimientos le están poniendo a su vida. Y la palabra nos va a mostrar realmente lo que quiere el Señor para ti, para mí como su iglesia, que tengamos fundamentos firmes, sólidos, fuertes, poderosos, para que podamos estar soportando todos los ímpetus de la vida, lo mal que está esta sociedad ahora. Estamos viendo que el hombre sin el Señor está edificando sobre bases bien endebles, sobre bases que tarde o temprano van a perecer. Y bueno, muchas veces no nos alcanza, al ser humano no le alcanza lo que tiene al alcance, a lo que ve, a lo que palpa. Y a veces vienen los declives de las personas, de las familias, de una sociedad y de una nación. Y nuestro país y todo el mundo está en declive. La sociedad cada vez está se está muriendo la sociedad. ¿Por qué? Porque se está alimentando de lo que el mundo le ha ofrecido, de las circunstancias reales que están pasando. Pero tú y yo somos bendecidos al entender que estamos viendo todo eso. Pero cuando tú y yo
estamos y reconocemos quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros para Dios, entonces nuestra perspectiva de vida es diferente. Por ello, a través de la Escritura, vamos a ver el Señor Jesucristo cómo marca diferencias entre un hombre y otro. Acompáñame por favor al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 49. Lucas 6, 46, 49 dice lo siguiente: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Y aquí va dirigiéndose ya a la iglesia. Y vamos a entender nosotros que el Señor en estos tiempos quiere mostrarnos la forma con la cual tenemos que estar cimentando nuestro diario vivir. Nos va a mostrar los cimientos, los fundamentos en los cuales la iglesia debe estar viviendo y asentando su vida diaria. ¿Por qué? Porque nosotros en estos tiempos tan complejos tenemos que ser ejemplo de cómo estamos viendo las cosas. No las estamos viendo como los demás la ven, porque nosotros no vemos con ojos naturales, no estamos viendo ya con ojos espirituales. Y entonces el Señor se está dirigiendo a sus discípulos como se está dirigiendo a ti, como su iglesia, como tú, como hermanos en la fe, y les dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y es lo que a lo mejor hoy en estos tiempos el Señor Jesucristo le estará diciendo a la iglesia. ¿Por qué muchos dicen Señor, Señor y no están siendo obedientes a lo que yo les digo? ¿Por qué no están siendo atentos a lo que yo quiero que ustedes escuchen y hagan? Y esto va para la iglesia, y tú y yo tenemos que entonces preguntarnos si realmente nuestro cimiento y fundamento ha sido el Señor o no lo está haciendo, o estamos como iglesia siendo parte de lo que el mundo, de cómo la gente ve las circunstancias y de cómo la gente vive sin considerar a Dios. ¿No será que muchos también pudiéramos estar siendo llevados por esas corrientes de sistemas que no están conforme a la palabra? Entonces el Señor, por eso Jesús le decía: ¿por qué se acercan a mí? Me dicen Señor, Señor, y no están ustedes considerando lo que yo les enseño, lo que yo les digo. ¿Y cuántas veces el Señor nos está hablando constantemente a través de diferentes predicaciones, de diferentes hermanos, de hombres de diferentes países, y estamos escuchando la palabra, pero también nos quiere llevar a que tú y yo podamos conocerle y entender qué es lo que quiere el Señor de nosotros a través primeramente de las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios. Entonces, por eso el Señor Jesús los confrontaba y decía: ¿por qué me dicen Señor y no están obedeciéndome? Entonces, nosotros tenemos que, esta parte de considerar iglesia, si realmente nosotros como iglesia le hemos dado el señorío que se merece el Señor sobre nuestras vidas. Y se le decía, y es lo que les decía aquí esto a ellos: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Y entonces, nosotros entonces tenemos que ir a lo que dice las Escrituras para que vayamos entendiendo quiénes somos tú y yo en el Señor. Y acompáñame entonces a 1 Corintios 3, 9, del capítulo 3, versículo 9 al 13. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 13, y dice lo siguiente: porque nosotros, su iglesia, somos colaboradores de Dios, y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Somos colaboradores de Dios, trabajamos para Dios, pero tenemos que ir fijándonos de cómo estamos poniendo los cimientos de vida, los fundamentos de vida, para seguir siendo esos colaboradores de Dios y poder ser ese edificio de Dios. Versículo 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y el otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto. Dice, y el cual es Jesucristo. Tú y yo como iglesia no podemos poner otros fundamentos que no estén establecidos en la misma palabra, y esa palabra nos muestra que el fundamento sobre el cual tenemos que edificar tú y yo como iglesia, como hijo de Dios, es Jesucristo. Todo lo que implica Jesucristo. Jesucristo es la roca que sostiene nuestra vida. Jesucristo es la roca que sostiene a la iglesia. Jesucristo es el fundamento que tenemos que tú y yo poner sobre los cimientos que estamos poniendo.
En las casas, por ejemplo, cuando quieres edificar un edificio, una casa, va a depender la estabilidad de esa casa o de ese edificio en relación a cómo invertiste, a los buenos o malos cimientos que le pusiste cuando era puro terreno. Y entonces, sobre esos fundamentos, sobre eso que tú, esos cimientos que pusiste, vas a edificar, vas a empezar a construir. De igual manera nosotros tenemos que poner buenos cimientos en nuestra vida y poder construir con materiales sólidos, resistentes. Vamos a seguir avanzando. Entonces nos dice que el fundamento debe ser Cristo en todo momento. Y entonces, regresando un poco más, otra vez a la pregunta que Jesús les decía, por eso les decía a los discípulos, ¿por qué me siguen llamando Señor, Señor? Y entonces tú y yo tenemos que, como iglesia, preguntarnos, ¿hemos sido obedientes? ¿Pasamos tiempos con Él? Él nos dice constantemente que Él quiere tener tiempos de intimidad contigo y conmigo, que Él quiere estar en nuestras vidas en todo momento. ¿Hemos considerado realmente nosotros la palabra de Dios y su enseñanza para vida? Nos preguntaremos también si estamos sirviéndole conforme a su voluntad o estamos sirviéndole conforme a nuestros propios sueños. ¿Cómo hemos estado ejerciendo como iglesia los dones que nos dio por medio de su Espíritu para hacer las cosas como Él quiere, no como nosotros queremos? Preguntémonos como iglesia si realmente tú y yo podemos decirle a Jesús y a través de los frutos que efectivamente Él es el Señor de nosotros, Él es el Señor de la iglesia. Recuerda que hay muchas religiones que tienen a un señor, a un dueño, a un jerarca, que es el que gobierna esas iglesias o esas sectas o religiones. Pero la iglesia cristiana, tú y yo como hijo de Dios, entendemos que el único Señor y dueño de nuestras vidas se llama Jesucristo. No tenemos jerarcas humanos, tenemos a un Señor de señores en nuestras vidas. Lucas capítulo 6, versículo 47, pasamos al siguiente versículo y dice lo siguiente: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todo aquel que viene a mí, dice el Señor, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y no es suficiente muchas veces que podamos ir a Cristo. Ir a Cristo es estar caminando con Él, estar apegado a Él. Y no solamente, a veces lo entendemos que ir a Cristo es ir a un lugar y escuchar la palabra. Eso es parte de la vida cristiana. Pero eso no significa muchas veces, porque podemos escuchar, podemos ir, puedes estar en tu congregación o ir a escuchar la palabra de Dios en algún otro lugar, o la escuchas por medio de un video o por medio de las redes sociales. Pero la pregunta es que estás escuchando, pero también estás decidido a hacer lo que Él está diciendo que hagamos. Todo aquel que viene a mí, dice el Señor Jesucristo, todo aquel que nosotros como iglesia vamos a Él, lo escuchamos a Él, pero estaremos oyendo realmente sus palabras y estamos dispuestos a obedecerlas y a hacerlas, a vivirlas. Porque dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, que eso es lo que quiere el Señor, le indicaré a quién es semejante. Semejante, aquí no dice quién es, pero en Mateo capítulo 7 nos va a decir quién es. El que viene a mí entonces es aquel cristiano que está buscando en todo momento, en su diario vivir, en sus relaciones diarias, estar tratando de imitar al único que es digno de imitar, que es al Señor Jesucristo. En su carácter, en su forma de ser, lo que nos ha dejado y lo que nos ha enseñado aquí en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios. Tú y yo tenemos que imitarlo en la forma de cómo Él vivía, cómo Él se comportaba, cómo Él se dirigía. Y entonces, cuando tú y yo realmente estamos buscando ser como Él, entonces de esa manera tú y yo podemos decir lo que dice, lo que habla en Mateo 5, del 13 al 16. Que entonces seremos tú y yo una verdadera sal y una verdadera tierra. Mira lo que dice Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces sabemos que estamos en un mundo insípido. Estamos en un mundo que no tiene la presencia de Dios, los deseos de hacer lo bueno.
hay insipidez en el mundo, en el corazón de la gente. Pero para eso tú y yo, cuando imitamos a Cristo en su carácter y buscamos ser como Él, entonces empezamos a hacer esa sal que le da sabor a las cosas, que le pone sazón a las cosas. Nosotros no debemos manifestar ser una iglesia apagada, fría. No, nosotros tenemos algo que se llama Espíritu Santo, que es Dios y está dentro de nosotros y provoca en nosotros un gozo, un fuego, una pasión, para que la gente pueda ver que tú y yo estamos hechos de diferente forma. ¿Quién lo hace? El Señor, por medio de su Espíritu Santo que está en ti y en mí. Pero también dice, ustedes son la luz del mundo. Y dice el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de todos aquellos hombres que están en oscuridad. Así alumbre nuestra luz, porque Cristo está dentro de nosotros. Así alumbre nuestra luz a todas las personas que se niegan a poner como fundamento a Cristo Jesús en sus vidas, que se niegan a poner la palabra de Dios en sus vidas. Así alumbre, dice, delante de los hombres para que todos vean que vuestras obras, lo que hacemos en el nombre de Jesús, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y ese es el propósito de la iglesia, que todo lo que tú y yo hagamos conforme a la palabra, conforme a lo que disponga el Señor, sea para que Él sea glorificado y exaltado en todo lugar donde tú y yo estemos. En todo lugar donde hay incredulidad, en todo lugar donde hay desánimo, tristeza, pecado, la luz de Cristo debe estar reflejada en la forma de cómo confrontamos tú y yo esas situaciones, y de cómo les aconsejamos, y de cómo les amamos, y de cómo mostramos un interés por la gente que está sin el Señor. Son tiempos que la iglesia se tiene que estar levantando para mostrar esa luz, porque hay mucha oscuridad en todo el mundo, en esta nación, por tanta depravación, corrupción, pecado, por tanto asesinato, por tanta violencia. Esta nación, y como muchas naciones, están en declive, pero el único que puede enderezar el corazón de la gente y la forma de pensar de la gente se llama Jesucristo, por medio de su obra que hizo en la cruz del Calvario. Y dice, y el que oye mis palabras y las hace. Aquí nos habla de un aspecto de obediencia, de escuchar y obedecer lo que dice la palabra. Ese es el gran reto que tenemos. Muchas veces, como dice el apóstol Santiago, solamente nos convertimos en leidores, pero qué difícil poner por obra lo que escuchamos. Muchas veces, a lo mejor un servidor y muchos de nosotros, de muchos de los que están viendo este mensaje, hemos escuchado una diversidad de mensajes. Y a lo mejor hemos enseñado también la palabra de Dios, hemos predicado la palabra, pero la pregunta es, ¿de verdad hemos vivido lo que predicamos, enseñamos o lo que escuchamos? Ese es el reto muchas veces de la iglesia, que muchas veces queremos presentar un evangelio solamente teórico, pero sin nada de evidencia. Y la evidencia la tenemos que mostrar tú y yo en nuestro diario vivir. Y ese es muchas veces por eso no somos creíbles, a veces nos escuchan por educación, por respeto, pero qué tan importante es entender que lo que predicamos lo podamos vivir. Y vean lo que dice aquí Santiago 1, 21 al 23. Por lo cual, desechando toda inmundicia, dice, veamos cómo se inicia esto. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Si tú y yo en el momento que estamos escuchando la palabra no tomo la decisión, si estoy en una condición incorrecta ante Dios, yo en ese momento que estoy recibiendo la palabra, tengo que tomar la decisión de desechar aquellas cosas que todavía estoy tomando del mundo. Tengo que desechar aquella malicia que pueda haber en mi corazón, porque si hay esos aspectos en mi vida, qué difícil es que la palabra penetre en mi corazón y quiera tomar la decisión de poderla vivir. Dice, por eso, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre, reconozcamos que necesitamos la palabra. Dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. La cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para dar vida donde hay muerte. Versículo 22.
pero ser hacedores de la palabra, dice. Pero vivan la palabra, pónganla en práctica y no tan solo sean oidores, porque siendo de esa manera se están engañando a ustedes mismos, dice este versículo 23. Porque si alguno es oidor solamente de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo en su rostro natural y es como que estuviéramos viéndonos al espejo y ver que no cambiamos en nuestra forma de ser. Seguimos siendo iguales, aunque escuchemos, leamos mucho la palabra, pero si no he sido determinado en poner en práctica y obedecer la palabra en mi vida diaria, no va a hacer efecto en mi vida. Por consiguiente, para poder impactar a la gente en estos tiempos, la iglesia tiene que estar escuchando mucha palabra, leyendo mucha palabra, pero tomando la decisión de vivir esa palabra, de poner en práctica esa palabra y que la gente que nos rodea pueda ver realmente que hay un libro poderoso que se llama Biblia y que es la palabra de Dios que transforma los corazones, pero lo tenemos que hacer válido tú y yo en la forma de cómo estemos viviendo todos los días. Vamos para complementar esto. Josué capítulo 1:8 nos da la forma de cómo tenemos que considerar este aspecto de la palabra. Mira, Josué 1:8 dice, nunca, iglesia, si tú y yo queremos impactar a la sociedad, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se debe de apartar este libro, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en ella, meditar en lo que yo leo, meditar, repetir, analizar lo que yo estoy leyendo. Y luego dice, para que guardes lo que analizo y medito, lo guardo, lo tomo para mi vida, lo guardo en lo más profundo de mi corazón. Dice, y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y entonces lo que leí, lo que medité y lo que guardé, lo considero para vivirlo y lo voy a practicar. Ese es el proceso para llegar a la práctica de la vivencia de la palabra de Dios. Pero primeramente tenemos que leer. Seamos leidores, sí. Pero también lo que lees, medítalo. Medítalo cuidadosamente. ¿Qué es lo que está hablando Dios a tu vida y a mi vida? Y después de ello, guárdalo. Y esto es mío. Esto va a transformar mi vida. Y entonces daré el paso más importante de vivir la palabra de Dios. Recuerda, Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz. La palabra es viva y eficaz. Hoy la iglesia, tú y yo, tenemos que estar hablando la vida de Cristo. Tenemos que estar hablando la vida de Dios. Tenemos que estar hablando lo que Dios habla. No tanto de lo que sale de tu corazón y mi corazón, sino tenemos que hablar lo único que transforma, lo único que alienta, lo único que levanta, y es el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que estar haciendo, iglesia, en estos tiempos. Lucas 6:48, para avanzar, dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y aquí nos habla otro aspecto de el hombre prudente, el que pone fundamentos correctos, el que pone como fundamento a Jesucristo en su vida diaria. Dice que cavó hondo. Cavar hondo es profundizar, rascarle, escarbarle a algo para encontrar algo. Y aquí esa palabra cavar y ahondar lo podemos ver a través de Juan 5:39. Juan 5:39, Jesús dijo lo siguiente: escudriñar, esa palabra de escudriñar precisamente habla de cavar y hondar, profundizar, porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna. Ahí es donde encontramos los propósitos de Dios de eternidad. Yo te voy a poner un ejemplo, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién da testimonio de Cristo? La palabra de Dios. No es la filosofía, no es ninguna doctrina, no es ninguna ciencia, es la palabra de Dios la que da testimonio de Cristo. ¿Quieres conocer la obra redentora de Cristo y el poder de esa obra? Ve a la palabra. Y entonces dice escudriñar. Y habla este aspecto que muchas veces cuando no escudriñamos, cuando la iglesia no escudriña, cuando el ser humano no escudriña la palabra de Dios, entonces muchas veces hacemos una doctrina de un solo concepto que habla la Biblia, sin estudiar todo lo demás, porque no escudriñamos. Solamente tomo mi decisión en base a una sola cita bíblica. Te voy a poner un ejemplo. En 1 Samuel 18:1,
dice lo siguiente: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Hoy quiero decirte que muchos hombres argumentan y se justifican y hasta crean y levantan iglesias con esas tendencias, y no quiero, respetando, como también tengo el derecho a ser escuchado, pero también aquí quiero que entendamos, muchos toman esta cita bíblica como otras para poner un argumento de vida. Y no es así. No hay hombre con hombre. No hay hombre con hombre. Porque entonces Jesús dice escudriñen. Y escudriñar es considerar qué es lo que dice Génesis 1:27, por ejemplo, respecto, dijo que hizo al hombre y a una mujer. ¿Qué dice Génesis 2:22? Que formó a una mujer y a un hombre y una mujer para crear, para establecer una familia. ¿Qué dice Romanos 1:25 al 28? Que los que no consideraron tener en cuenta a Dios, los llevó a tener una mente depravada para que echaran hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Qué dice respecto a esto? 1 Corintios 6:9, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En Mateo 19:4 afirmó todo esto que te estoy diciendo, todo lo que dice la palabra. Eso es escudriñar, ir más allá y no quedar y no establecer una doctrina de un solo versículo, porque entonces los que edifican su vida en relación a la doctrina para ponerla en práctica como una dogma de fe, cuidado, porque puede ser grande la ruina de aquellos que no escudriñan la palabra y los llevará a estar viviendo vidas que no están acorde a los principios de Dios. Dice también en el versículo que estamos leyendo, Lucas 6:48, repito nuevamente, semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Puso el fundamento sobre la roca. El hombre prudente, el hombre que edifica correctamente, es aquel que edifica sobre la roca. Y la misma palabra dice en 1 Corintios 10:4 que la roca es Jesucristo. Entonces el hombre prudente edifica sobre materiales resistentes. Dios le está pidiendo a la iglesia, te está pidiendo a ti y a mí, que tú y yo estemos edificando sobre Cristo, sobre la palabra. Porque dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 12, 1 Corintios 3, versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Y aquí nos habla de alguien que quiere estar edificando sobre estos materiales. Y el hombre prudente, el hombre que cava hondo, el hombre que pone buenos cimientos en su vida cristiana, es aquel que edifica en esos materiales, en oro, en plata y piedra. Esto significa que es un hombre que depende totalmente de Dios, que depende de la sabiduría y de la gracia de Dios, que depende del señorío, el carácter del Señor Jesucristo en su diario vivir, que depende del poder y de la plenitud del Espíritu Santo, que no hace nada en sus fuerzas. No así el que está edificando sobre piedras, sobre los otros elementos que no duran. Ahorita lo vamos a ver. Pero estas oro, plata, piedras preciosas, es el hombre prudente, te repito, que edifica sobre un fundamento fuerte, poderoso, que se llama Jesucristo. Que edifica sobre un fundamento poderoso que es toda la palabra de Dios. Es aquel que edifica de una manera con sabiduría, porque edifica en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Nada hace en sus fuerzas, nada hace en su propia voluntad, porque sabe que depende totalmente de Dios. Y la iglesia tiene que entender que tenemos que depender totalmente de Dios y no de las circunstancias y no del hombre, sino más de Dios, menos de hombre, menos del mundo, más de la gloria de Dios, más de Cristo, más de la palabra. Es lo que necesitamos para edificar nuestras vidas correctamente. Entonces vamos ahora, Mateo capítulo 7, 24, acompáñame, Mateo 7, 24. Nos habla un poquito más de lo que Lucas nos está hablando. En Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre. Y aquí nos dice, ¿a qué hombre? A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Necesitamos ser una iglesia prudente, sabia, entendida, mis hermanos.
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Y a qué estaba refiriendo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7? Ya recordemos que la enseñanza maravillosa, toda la enseñanza de Dios, de Cristo es maravillosa, pero esta enseñanza que da el Señor Jesucristo en Mateo, desde el capítulo 5 al 7, nos habla de las bienaventuranzas, del sermón del monte. Y Jesús, si te das cuenta, en Mateo capítulo 7, ya casi para concluir, dice, el que cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿a qué palabras se refiere? A todo lo que enseñó desde el capítulo 5 hasta este capítulo 7. Todas las enseñanzas que llevó a cabo, que les dio a sus discípulos para que ellos las enseñaran a todos los demás. Hoy la iglesia tenemos que ser entendidos que Cristo nos quiere enseñar, nos quiere capacitar, iglesia, para que vayamos a muchos que están sin Cristo, para que conozcan quién es Cristo, para que conozcan realmente toda la obra de redención que Él hizo a favor de toda la humanidad. Pero nos está capacitando y algunas partes del capítulo 5 al 7 de las bienaventuranzas del Sermón del Monte habló algo muy interesante y muy importante sobre la oración. Y el Señor quiere que edifiquemos como iglesia nuestra vida en la oración. Acompáñame por favor a Mateo 6. Vamos a leer Mateo 6 del versículo 6 y luego del 9 al 11. El versículo 6 de Mateo 6, que son parte de la enseñanza de las bienaventuranzas del Sermón del Monte, les dijo lo siguiente a sus discípulos: mas tú cuando ores, son tiempos de orar, iglesia. Mas tú cuando ores, dice el Señor, y es tiempo de orar, es tiempo de clamar, iglesia. Entra a tu aposento y cerrada la puerta. Es tiempo de orar, de entrar a nuestro aposento y cerrar la puerta. Cuando está indicándonos esto, el Señor quiere decir, entra a tu aposento y cierra la puerta y quita tu mirada, tu corazón, tus pensamientos de lo que está allá afuera. Porque lo que está afuera sí es una realidad, pero a muchos que no ponen sus cimientos, sus fundamentos en Cristo y en la palabra y en Dios, están poniendo su vida en lo que están viendo. ¿Y sabes qué está sucediendo? Que entonces se están llenando de confusión, de temores, de miedos. ¿Y sabes quién usa todo eso para traerles mal? El enemigo. Pero a ti y a mí Dios nos está diciendo en estos tiempos, iglesia, metámonos a nuestro aposento y cerremos la puerta para no escuchar, para no ver lo que está, toda la mentira, mucho desorden, mucha oscuridad, muchas tinieblas de lo que está allá afuera. Pero el Señor está diciendo, métanse a su aposento y ahí cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En Jeremías 23, ¿te acuerdas cuando Dios demanda a los profetas falsos? Y les dice, ¿por qué andan ustedes hablando cosas que yo no digo y están trayendo confusión? Es una realidad que hoy hay mucha confusión en las redes sociales, en los medios de comunicación. Pero dice el Señor, pero ¿quién estuvo en mi secreto para mostrarles mis palabras? Oye, Dios nos está diciendo, iglesia, ¿quién está tomando tiempo para estar en mi secreto y poder hablarles a ustedes para que hablen lo que yo quiero que hablen? Y mira, si la iglesia empieza a ser más entendida y a estar buscando más la presencia de Dios en oración y en ruego, en silicio y en ayuno, entonces encontraremos la revelación de parte de Dios y hablaremos con lo que Dios ponga en nuestros corazones. Y no hay más. Esto es lo que Dios pone en nuestros corazones, su palabra, y tenemos que hablar la palabra de Dios, que es la que va a traer esperanza, consuelo y más que nada va a dar el conocimiento del propósito que tiene Dios para toda la humanidad. Entonces nosotros tenemos que entrar a nuestra aposento, cerrar la puerta y orar a nuestro Padre, que dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 9, nos brincamos al 9. Vosotros pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Una enseñanza anterior yo les comentaba, esta expresión habla de que tú y yo tenemos que ponernos en la posición de hijos, ya no de creación, sino de hijos, porque ahora por medio de poner nuestra fe en Cristo Jesús, tú y yo tenemos promesas del Padre a sus hijos, y tú y yo somos hijos, dice Juan 1:12.
Somos hijos de Dios por voluntad de Él, porque creímos en su Hijo, pusimos nuestra fe en su Hijo y ahora tú y yo tenemos promesas maravillosas, poderosas, y la más importante es que Él es nuestro Dios y que Él tiene a su pueblo, a sus hijos en la palma de sus manos y que nadie se las va a arrebatar. Porque somos sus hijos y tú y yo vivimos por las promesas que Dios ha dejado aquí. Tú y yo no vivimos de las circunstancias del mundo. Tú y yo no vivimos de lo que el diablo diga. Tú y yo no vivimos de lo que el hombre diga. Tú y yo vivimos de lo que dice Dios a través de su palabra. Y esto, iglesia, es la que nos da vida, nos sostiene, y vendrán con ímpetu los huracanes, los ríos. Pero como tú y yo hemos fundamentado nuestra casa, nuestra vida en cimientos fuertes, que es Cristo, la palabra y la obediencia, en la oración, entonces nada va a derrumbar tu casa, ni mi casa, tu vida, ni mi vida. ¿Sabes por qué? Porque la vida la tiene Dios en sus manos. Por eso tú y yo tenemos que vivir de esa manera y pensar de esa manera. Y en esa posición, y en esa seguridad, y en esa convicción, y en esa fe, la iglesia tiene que estar dando esperanza a un mundo caído, a un mundo sin esperanza, a un mundo que está en declive por tanta depravación, pecado, etcétera. Todo lo que tú y yo estamos viendo ahora puede cambiar cuando la iglesia se mete a orar en su aposento, cierra la puerta de lo que está viendo, lo que hay afuera, para solamente concentrarse en lo que el Señor quiere estar hablando en estos tiempos a nosotros como su iglesia. Luego dice, santificado sea tu nombre. Santificado nos habla, dice, a ver, la pregunta es, ¿cómo podemos santificar a un Dios que es santo, santo, santo? Que por naturaleza y su esencia es ser santo, 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 puro. Pues es de que en ese momento, cuando estamos en nuestro aposento, ahí doblando nuestras rodillas, el Señor nos recuerda, nos revela algo muy importante, que tú y yo como hijos de Él tenemos que santificarnos, porque estamos ante la presencia de un Dios de una plenitud de santidad increíble. Y ahí es donde tú y yo tenemos que tomar la decisión de decirle, Señor, perdona mis pecados, límpiame para estar bien ante tus ojos, ante tu presencia. Reconozco mis pecados, Señor. Tengo que consagrarme, arrepentirme en ese momento. Ese tiempo de oración es ahí precisamente porque me encuentro ante la santidad de ese Dios maravilloso que tenemos y en que creemos tú y yo. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, dice el Señor. Y nosotros hoy en estos tiempos, donde estamos viendo un reino natural, donde estamos viendo que el reino de las tinieblas parece que está avanzando, tú y yo como iglesia nos ha llamado, nos sacó a nosotros precisamente de ese reino de tinieblas para trasladarnos a la luz, al reino de Cristo. Para que ahora tú y yo, la luz de Cristo es mucho más poderosa que las tinieblas que quiere propagar el enemigo. Él ya está vencido por la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y tú y yo ahora somos los canales, los instrumentos que Cristo quiere, que nos quiere tomar para que tú y yo establezcamos su reino, ¿sí? Pero ¿cómo lo vamos a establecer? ¿De qué manera lo vamos a establecer? ¿Con tu propia sabiduría, en nuestras propias fuerzas? No, mis hermanos, es aceptando la cobertura de Dios, aceptando la cobertura del Señor. ¿Cuál es esa cobertura? En Salmos 91:1 dice lo siguiente, o encontramos lo siguiente. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo. Esa palabra abrigo habla de un manto, el que abriga bajo el manto del Señor. El que habita bajo el manto del Señor. Y acuérdate, quiero leerte esta parte. Esa palabra abrigo tiene un significado en hebreo que era la palabra talit, que significa manto. Y esta es con la que se cubrían los judíos para orar anteriormente. Ese talit contaba con 613 misbot, que son los mandamientos, estatutos y decretos que Dios establecía y le daba a su pueblo en ese tiempo. Y Dios ¿qué hizo? Que los judíos tenían esa práctica, esa costumbre de que cuando oraban a Dios se ponían ese talit con esas 613 pestañas o misbot o mandamientos, estatutos, que significan mandamientos o decretos,
que Dios le estaba dando a sus pueblos, y hablaba de una cobertura en ese momento, hablaba de una cobertura. Y entonces, ¿qué nos está diciendo ahora? Tú y yo tenemos que ponernos ese talit. Nuestra cobertura es Cristo, nuestra cobertura es la sangre de Cristo. No necesitamos poner nada de ello. Nuestra cobertura es la palabra que ya nos dejó. Aquí están todos los mandamientos de Dios. Aquí están todos los mandamientos, preceptos y todo lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos y lo que no quiere que hagamos. Al obedecer la palabra, entonces en ese momento que me convierto en una iglesia que obedece la palabra, en ese momento yo tengo esa cobertura, ese abrigo de parte de Dios. Y es por ello que tú y yo empezaba diciéndote qué tan importante es obedecer y vivir la palabra, porque al momento que en la vida diaria la iglesia esté viviendo la palabra, obedeciendo a Dios, obedeciendo a Cristo, entonces automáticamente estaremos bajo el abrigo del Altísimo y entonces haremos valer todo el Salmo 91. Vendrán pestes, vendrán temores, vendrán pestes, vendrán destrucciones, vendrán enfermedades, vendrán carestías, todas las calamidades que tú quieras, pero nosotros como iglesia, cuando estamos considerando vivir la palabra de Dios y obedecer a Dios y obedecer a Cristo, entonces Él nos mete bajo una burbuja, bajo su cobertura, bajo sus brazos, y entonces nada de lo que estemos viendo en estos momentos, ninguna catástrofe, ninguna enfermedad, ningún temor, ninguna angustia va a prevalecer sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra vida está fundada sobre la roca, sobre Jesucristo, y estamos bajo el abrigo y los brazos de nuestro Dios Todopoderoso. Pero, iglesia, seamos obedientes a su palabra. Mas en cambio, el hombre insensato es aquel que edifica sobre la arena y edifica sobre la tierra. Es como cuando tú quieres hacer una casa y la quieres construir, pero a flor de tierra. No va a aguantar, van a venir los vientos con ímpetu y tarde o temprano esa casa va a caer. De una forma espiritual, de igual manera, nos dice Lucas 6:49, mas el que oyó y no hizo, mas el que oye la palabra, lee la palabra, pero y decide no vivirla, no hacerla, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cavó y fue grande la ruina de aquella casa. En Mateo 7, 26 y 27 dice lo siguiente: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque, como dice 1 Corintios 13, 12, y sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, pero otros que edificaren sobre madera, heno, hojarasca, estos son los otros tres materiales que son indebles, que son quemables, que se consumen rápido, que no resisten. La madera, el heno, la hojarasca. Los que edifican sobre esos materiales son considerados como hombres insensatos que edifican sobre bases indebles. Y sabes, por eso la ruina llega sobre muchas personas. Un país, una sociedad, una familia sin Cristo, sin la roca que sostiene, va a caer tarde o temprano. No aguanta, mis hermanos, los embates del mundo. No aguanta los embates de los problemas que se le vienen continuamente. Vienen enfermedades, vienen carencia de trabajo, vemos la economía en decadencia, vemos más violencia, más asesinatos, más violencia contra las mujeres, contra los niños, falta de un gobierno correcto que realmente pueda edificar un país fuerte en la economía y en todos los estatus de la sociedad. Vemos tanta imprudencia y tanta insensatez. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere poner como fundamento de gobierno, de vida, de un país, de una sociedad, de una familia, en su propia vida, el fundamento que es Cristo Jesús en sus vidas. Si la sociedad sigue poniendo sus fundamentos y cree que va a resistir con su religión, con su filosofía, con sus bienes, con su poder, con sus influencias, con todo lo que está terrenalmente,
déjame decirte que todo lo que está en la tierra tarde o temprano va a perecer, pero el que es fiel a Dios, el que cava hondo, el que pone sus fundamentos en la roca, en la palabra, y esta palabra va a permanecer para siempre. Lo demás perecerá, el hombre perece, los bienes perecen, las amistades, las influencias, el poder, la ambición, todo perece. Y para muestra un botón, iglesia, Dios nos está mostrando y le está mostrando a mucha gente, no importando el nivel social, económico y político, que todos sin Cristo solamente ponen su fundamento de vida aquí en la tierra, pero la iglesia no. Tú y yo, cuando sabemos que cuando ponemos nuestro fundamento en Cristo, en la palabra, a través de ella podemos conocer a un Dios que nos está dando una promesa tan grande y maravillosa. A todos aquellos que abren su corazón a su Hijo Jesucristo van a heredar la vida eterna, y nos hace entender a través de la palabra que nosotros como cristianos y todo aquel que pone su fe en Cristo no cesa la vida aquí en la tierra, porque entenderemos conceptos como los siguientes, que solamente somos peregrinos, que solamente estamos de paso, que nuestra vida es como la neblina. Quiere decir que el hombre que pone su fe, su esperanza en Cristo Jesús, en Dios, el que creó los cielos y la tierra, el único Dios verdadero, entonces ese hombre no se acomodará ni dependerá de lo que el mundo está poniendo hoy a la vista de toda la humanidad, porque nuestro reino no es de aquí, mis hermanos, como Jesucristo dijo, mi reino no es de aquí, mi reino está en los cielos, y nosotros como sus hijos tenemos nuestra casa allá en el cielo. Aquí estamos de paso, y recuerda, y lo he dicho y lo vuelvo a decir, nuestra vida, iglesia, todos aquellos que ponemos como fundamento a Cristo Jesús, nuestra fe en Jesús, nuestra esperanza en las promesas de Dios, en la obediencia, lo obtenemos a través de la obediencia a la palabra y de la oración. Entonces, nuestra vida no depende de las circunstancias, nuestra vida no depende de lo que el enemigo dice que va a hacer de nuestras vidas, a través de diferentes enfermedades. Nuestra vida depende de nuestro Padre, que es el dueño de nuestras vidas. Entonces nosotros, iglesia, el Señor está diciendo, no estés poniendo como fundamento materiales que van a perecer. No edifiques con tu sabiduría, no dependas de ti mismo. No dependa de tus capacidades adquiridas, no dependa de tus influencias terrenales, no dependas y vivas buscando afanes, apegos, logros. No dependas tanto de la voz del hombre, depende más de la voz de Dios. Y es lo que el Señor está mandando este mensaje a ti, a mí, y también a aquellos que no han decidido considerar al Señor Jesucristo en su vida. Les está hablando, deja de poner tu fundamento, tu cimiento de vida en lo que está en la tierra, porque tarde o temprano esto va a perecer. Entonces nosotros, iglesia, dice 1 de Pedro 4:6, quiere que nosotros seamos una iglesia que edifiquemos una casa como la de Sión. Fíjate, 1 de Pedro 4:6 dice lo siguiente, por lo cual también contiene la escritura, dice el apóstol Pedro, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esa piedra principal, que es el ángulo de una construcción, se llama Jesucristo. Y dice que el que creyere en él, el que ponga su fe en él, en su obra redentora, no será avergonzado jamás. ¿Y qué es esa Sión? Esa Sión, si la entendemos de una manera espiritual, ya no es la Sión que nos decía el Antiguo Testamento, que es la ciudad de Jerusalén. Hoy esa Sión es aquella casa construida donde está la presencia de Dios. Si no, fíjate, en Salmo 127.1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y el Salmo 125.1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.
Los que confían en Jehová son como ese monte de Sión, que no se moverá. Seremos un monte, una montaña que no se moverá por las circunstancias, iglesia. Pero esa Sión, fíjate lo que dice el Salmo 132, del 13 al 18. Porque Jehová ha elegido a Sión. Porque Jehová ha elegido a Sión. Porque Jehová ha elegido la casa que está edificada en Cristo. La quiso por habitación para sí. Ahí quiere habitar el Señor. Esto es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Dice, bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. Y sus santos darán voces de júbilo. A sus enemigos, dice el Señor, a sus enemigos vestiré de confusión. Mas sobre él florecerá su corona. Así que mi hermano en la fe, así que todos los que nos están viendo en esta tarde, el Señor está diciendo que tú y yo edifiquemos nuestra casa como una Sión, porque en esa Sión es la casa que ha elegido Dios por habitación. Ahí quiere habitar el Señor, ahí quiere bendecirte y bendecirme abundantemente, y ahí nos quiere vestir de salvación, y ahí el Señor nos va a confundir. Ahí va a confundir a todos nuestros enemigos. Gloria a Dios por esa promesa. Gloria a Dios por esa promesa. Y concluyo con Isaías 35:10. Y los redimidos de Jehová, tú y yo hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Y los redimidos de Jehová volverán. Es tiempo de volver, mi hermano. Es tiempo de volver, de levantarse y volver a los propósitos de Dios. Dice, y volverán, vendrán a Sión a esa casa que edifican sobre la roca. Vendrán como con alegría y gozo perpetuo serán sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Iglesia, quiero decirte que por encima de todas las adversidades tan tremendas, fatales que estamos viviendo, la iglesia tiene que permanecer en gozo. Tiene que permanecer en gozo y en alegría. ¿Sabes por qué? Porque el que tiene el control de todas las cosas es Dios. Y tú y yo estamos en las manos de ese Dios. Por eso que nada, ni nadie, ninguna circunstancia adversa nos haga perder el gozo. El gozo de nuestra salvación es la roca que debe de estar ahí en tu casa y en mi casa, para seguir nosotros construyendo y ser un edificio santo para Dios. Somos colaboradores de Dios, iglesia. Yo te invito que sigamos juntos clamando, levantando un clamor al cielo, porque a los únicos que va a escuchar Dios para considerar lo que estemos clamando es a su pueblo, son a sus hijos, son a los redimidos del Señor. Y tú y yo hemos sido redimidos con la sangre de Jesús. Y es la cobertura que tú y yo tenemos en este tiempo y siempre. Que Dios te bendiga abundantemente.